Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial en un día cuanto menos caluroso. Aunque es verdad que han bajado las temperaturas, es sorprendente ver este espacio con tantísima gente, así que muchas gracias. Muchas gracias también a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial por permitirnos actos como el presente, así como la impartición de nuestros cursos anuales también en esta Casa de Cultura. Y, como no, también agradecer a todos los miembros de la Casa de Cultura por su esfuerzo y por pues el acompañamiento que nos hacen. Esta tarde hablaremos no de obras monumentales del románico, sino de un románico muy especial, muy concreto, con unas características que se desarrollan en un espacio también concreto, esa Extremadura castellana. Y para ello pues nos acompaña uno de nuestros docentes, Miguel Yuste Burgos. Muchos de ustedes, por tanto, ya le conocen, pero para quienes no le conozcan, citaré que pues Miguel estudió Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid, es arqueólogo. Dentro de su línea de investigación le interesa fundamentalmente los métodos y técnicas constructivas. Tiene un componente muy importante también en su día a día, que es, como decía, esa profesionalidad a la hora de divulgar. Y pues no quiero robarle tiempo, puesto que la conferencia de hoy también es uno de los temas que más le interesan. Así que, Miguel, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, Rocío. Muchas gracias al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por invitarme un año más a estar aquí y, sobre todo, muchas gracias a vosotros porque venir hasta aquí con este calor pues, oye, es de agradecer ver la sala llena, con lo bien que se estaba en la piscina hoy, ¿no? Así que nada, pues muchísimas gracias. Yo hoy os voy a hablar de un románico muy concreto, ¿no? El título de la conferencia es El románico concejil en la Extremadura castellana. Y bueno, pues os voy a hablar, como os digo, de un románico de una región muy concreta, de lo que fue la Castilla medieval, el Condado de Castilla, en la Edad Media, y dentro de lo que es el Condado de Castilla, de una región muy concreta, de todo ese Condado de Castilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a empezar por voy a intentar que sea breve, introducción histórica, un pequeño contexto histórico. La historia del arte no se puede entender sin su contexto histórico, eso es muy importante y, de hecho, creo que es uno de los objetivos, ¿no?, que quiero mostrar hoy, ¿no? Como el arte románico que vamos a ver o que vamos a analizar un poco en esta región estuvo fuertemente condicionada por el contexto histórico en el que se desarrolló. Así que, bueno, pues empezaré por un pequeño contexto histórico de lo que es la Extremadura castellana, de dónde surge, para luego analizar las características genéricas, ¿no?, del románico que tenemos en esta zona, ¿no? El Condado de Castilla, que bueno, tenéis aquí unos mapas, simplemente hay un poco de fondo de ilustrativos, no hace falta que os esforcéis por ver los nombres que ponen ahí, que no se ven, de hecho, pero un poco para ver el origen de esta región en la que vamos a hablar, ¿no? Lo que es el Condado de Castilla, esa entidad medieval de en torno a los siglos X, XI, XII y XIII, que es donde me voy a mover yo en la conferencia de hoy, tiene sus orígenes en dos conceptos, que son la reconquista y la repoblación, ¿no? Que son dos procesos históricos muy interesantes, también muy complejos, que se dan en la península ibérica y que además se dan solo eso, en la península ibérica, dentro de todo el panorama histórico europeo, que es donde tenemos el románico, ¿no? Ese románico que le tenemos disperso por toda esa Europa occidental. Ya de por sí esto genera un contexto peculiar dentro del panorama europeo y es lo que también sirve para explicar las peculiaridades propias del románico hispano en general, ¿no?, el de la península ibérica, ¿no? El Condado de Castilla surge de una región muy concreta, que es lo que se conoce en las fuentes antiguas como Bardulia, que es un término, la verdad, que bastante ambiguo, incluso anacrónico y desubicado geográficamente, ¿no? Pero bueno, es lo que en las fuentes árabes también se menciona con el nombre de Alquila, que de ahí viene, bueno, es un término que hace referencia a castillos, ¿no?, del nombre de Castilla, ¿no? De manera más concreta, estamos hablando de esta región, que se conoce como Castilla la Vieja, que, bueno, pues para ubicarnos estamos en el norte de Burgos, entre la zona del norte de Burgos y de Álava, ¿no? Esa es la antigua Bardulia y donde va a surgir esa región, ese condado de Castilla, en torno, bueno, pues a el siglo, finales del siglo VIII, IX,
y que va a ir avanzando ese territorio hacia el sur dentro del proceso que vamos a denominar de reconquista. Los términos reconquista y repoblación, la verdad que no son nada acertados, lo que pasa que bueno, pues ya los utilizamos todos los historiadores porque bueno, pues se ha llegado a esa convención. Quizás sería más acertado utilizar la palabra conquista más que reconquista, y repoblación más bien habría que utilizar la palabra reorganización. Voy a seguir utilizando estos términos porque bueno, pues son, como digo, los que se utilizan de manera genérica. Entonces, en ese proceso de conquista del territorio que se va a ir realizando desde el norte hacia el sur, estamos hablando de una conquista, por lo general militar, que los territorios cristianos del norte, el Reino de Asturias, va a ir conquistando a esa entidad política islámica musulmana, ¿no? Es decir, ese mundo andalusí gobernado desde Córdoba. Es un proceso que se va haciendo largo, complejo, con sus avances y sus retrocesos, pero bueno, podemos ubicarnos más o menos en todo ese siglo IX, donde desde la zona originaria de la cornisa cantábrica se va a ir avanzando poco a poco hacia el sur. Aquí sí que se leen las fechas, podéis ahí tener una serie de referentes cronológicos que nos están ubicando en ese siglo IX. Y así nos vamos a ubicar a finales del siglo IX y comienzos del siglo X, donde bueno, pues durante todo el siglo IX podíamos decir que era una frontera pues, bastante difusa, la frontera que existía entre el condado de Castilla y ese territorio andalusí, pero en el siglo, a principios del siglo X se va a establecer una frontera más definida, ¿no? Que es el Duero, ¿no? Tenéis aquí marcado en estas imágenes el Duero, que se va a ir estableciendo como una frontera ya física, clara, definida, ¿no? Es lo que se va a denominar la Extremadura, término que hace referencia a eso, al lugar de frontera. No voy a entrar hoy en el debate si también dentro de este término está incluido en sí el nombre del Duero o no, que es un debate muy largo y todavía no resuelto, pero lo que sí que es claro y es evidente que la palabra Extremadura hace referencia a ese extremo, a esa frontera, a esa zona fronteriza. El año 912 es un año fundamental para establecer esa frontera, esa Extremadura en el río Duero, ¿no? En este caso es una acción que se va a llevar a cabo por diferentes condes castellanos, pero bueno, más o menos, según las crónicas con las que contamos, muchas de ellas se concentraron en el año 912, aprovechando además ciertos desórdenes que había en ese momento en el contexto andalusí. Por un lado tenemos al conde Nuño Núñez, que ocupa Roa, justo en el mismo Duero. Tenemos a también Gonzalo Téllez, a ver, que me equivoco yo de botón. Tenemos también al conde Gonzalo Téllez, que como veis ocupa Osma. Y luego sobre todo está la acción que va a llegar el gran conde Gonzalo Fernández. Este es el padre del conde más famoso, ¿no? De Fernán González, ¿no? Que va a ocupar, como estáis viendo, Clunia, San Esteban de Gormaz y Aza, que Aza es una posición estratégica en un pequeño cerrete, pero que en este caso está al sur del Duero, ampliando de esta manera ese concepto de la Extremadura ya no solo en el propio río, en el propio Duero, sino también un territorio que va más allá del Duero hacia el sur, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a tener una de las primeras acciones de ocupación al otro lado de ese extremo del Duero, ¿no? Al otro lado de esa frontera física que es el Duero. Por otro lado, tenemos el año 940, la acción quizá más mítica que real, pero que seguramente tiene su base también histórica en este contexto, de la ocupación de Sepúlveda por el conde Fernán González en el año 940. De esta manera se ha ampliado un poquito más esa frontera, ese territorio fronterizo, porque la Extremadura, esa Extremadura castellana, hay que entenderla no como una única línea, sino en realidad como un amplio territorio que se va a ir constituyendo como un amplio territorio fronterizo, ¿no? Aquí tenéis ubicado Sepúlveda y esas plazas que he citado anteriormente en el río Duero, ¿no? De esta manera tenemos todo este territorio que es el que se va a empezar a conocer como la Extremadura castellana. Acciones similares se llevaron también de forma incluso paralela
en el Reino de León, ¿no? Esto es un condado que dependía del Reino de León, pero que además en estos momentos precisamente está funcionando con completa autonomía, con independencia. Pero bueno, esas acciones militares también se fueron llevando en el Reino de León y también allí se estableció una Extremadura, lo que se va a conocer como la Extremadura leonesa, la de León. Por otro lado, desde el Condado de Galicia se están llevando acciones también similares. Y es verdad que va a costar un poco más de tiempo avanzar en esa frontera, pero vamos a tener también allí otra Extremadura. De la Extremadura de la que os voy a hablar yo hoy es de la Extremadura castellana, ¿vale? Pero que sepáis también que existe ese concepto de la Extremadura también en el Reino de León y también en lo que fue el Condado de Galicia y luego lo que será el Reino de Portugal. Bueno, de la eficacia de estas acciones, que como digo, están ocupando unas ubicaciones, unas posiciones, sobre todo con gran valor estratégico desde el punto de vista militar. No sé si conocen Sepúlveda, pero está en una formación rocosa magnífica desde el punto de vista militar, pues lo mismo ocurre con algunas de estas otras plazas, ¿no? El hecho de que esta ocupación fue real, porque hay algunos autores que dudaron de ella, ¿no? Y que fue eficaz, fue la que tuvo todo esto respuesta por parte del mundo andalusí, ¿no? En el momento en el que Abderramán III consigue afianzar su poder, instaura el califato, un califato que además va a acabar, en el momento en el que acaba con muchos problemas de insubordinación que venía arrastrando el califato con anterioridad, va a iniciar una serie de campañas muy intensas, lo que se conoce como las razias, y muchas de ellas se centraron fundamentalmente en toda esa Extremadura, tanto la castellana como la leonesa, ¿no? Es decir, muchas de esas acciones militares, en este caso estoy hablando de, bueno, pues estas flechas de Abderramán que tenéis en este color como rojo, se centraron en esa Extremadura, tanto castellana como leonesa, pero sobre todo la castellana, ¿no? Es decir, esto lo que está demostrando es eso, que esa ocupación de ese territorio, ese llamado desierto estratégico ya no lo era tanto y se inician esa serie de campañas. Esto, como estáis viendo, bueno, pues es una acción que se realizó sobre todo a partir de, bueno, más o menos el año 939 y que llegó hasta mediados del siglo X, pero que va a continuar hasta tiempos del famoso Almanzor, con sus continuas y terribles razias hacia el norte cristiano, con lo que nos ubica ya a finales del siglo X, ¿no? Estas acciones que van a implicar un retroceso de esa Extremadura, un retroceso de la frontera. Frontera que, como digo, ya teníamos bastante avanzada al sur del Duero, a consecuencia de estas acciones militares que se van a efectuar o dirigidas desde Córdoba, esa frontera vuelve a retroceder hasta el río Duero, ¿no? Entonces vamos a estar en una situación donde el Duero se establece de nuevo como una frontera física palpable, ¿no? En ese retroceso. Lo cierto es que en realidad es que durante todo este siglo X estamos hablando de unas fronteras muy cambiantes, ¿no? Donde también hay acciones militares por parte de los territorios cristianos que consiguen tomar algunas plazas al sur del Duero, se vuelven a perder enseguida y estamos en, bueno, pues en ese momento de gran incertidumbre y de gran inestabilidad de todo este territorio. ¿Esto cuándo acaba? Pues cuando muere Almanzor, sus sucesores, y se derrumba el califato y asistimos a lo que llamamos a ese periodo histórico de los reinos de taifas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que van a aprovechar los condes castellanos, en concreto el conde Sancho García, para recuperar las plazas que se habían ido perdiendo en las campañas, en las razias anteriores y restablecer esa Extremadura castellana, ¿no? Hacia el año 1010, como digo, aprovechando esos desórdenes de, bueno, pues que se deshace el califato, esos desórdenes que tenemos en el mundo andalusí, a través de pactos consigue recuperar la mayor parte de las plazas que estaban en ese territorio de la Extremadura castellana. Esto lo que conlleva es establecer ahora la frontera en el sistema central, ¿no? Es decir, se establece todo ese sistema fronterizo en esa entidad física que es el sistema central, ¿no? Estableciéndose todo un territorio de frontera que va a estar entre el Duero y el sistema central. Eso es la Extremadura castellana en inicio, ¿no? Con el retroceso que habíamos tenido entre Abderramán III y Almanzor, y se vuelve a recuperar ahora a principios del siglo XI ese territorio fronterizo. Es un territorio que sigue siendo fronterizo y muy inestable,
¿vale? en este momento, pero bueno, se ha recuperado, ¿no? Recupera las plazas de Gormaz, de San Esteban, Sepúlveda, incluso se avanza hasta Segovia también en este momento, ¿no? en ese avance de las fronteras. Otro hito muy importante para avanzar hacia el sur, la Extremadura castellana, y sobre todo para dotar de mayor estabilidad a este territorio fronterizo, es el año 1085. Alfonso VI, después de mucho tiempo intentándolo, consigue tomar Toledo, y con él el reino de Toledo, una de las taifas más importantes del mundo andalusí. Y este hecho es muy importante y es crucial, porque lo que hace es avanzar la frontera de los territorios cristianos, y en concreto de la Extremadura castellana, hacia el Tajo. Entonces ahora tenemos un territorio fronterizo, una Extremadura castellana que es mucho más amplia y sobre todo que va a dotar de una cierta mayor estabilidad en lo que es el territorio establecido entre el Duero y el sistema central, ¿no? Entonces ahí tenemos ese otro hecho histórico muy importante, porque lo que va a permitir es que esta Extremadura castellana llegue ahora prácticamente hasta el Tajo. Es verdad que el reino de Toledo se va a mantener como un reino propio, no, en realidad no formó parte de esa Extremadura castellana, pero sí que sirve, como digo, para estabilizar esa frontera en el Tajo. Aquí tenéis un mapa donde podemos ver un poco cómo ha cambiado esa situación en el año 1085. Esto era la Extremadura castellana antes de la toma de Toledo, antes del año 1085, y esto va a ser la Extremadura castellana después de la toma de Toledo en el año 1085. La Extremadura castellana en realidad también ocupa gran parte de la tierra de Soria y en este momento llega hasta la actual provincia de Cáceres, ¿no? Entonces estamos hablando de un territorio no solo extenso de norte a sur, sino también de este a oeste, ¿no? Entonces, bueno, ese es el territorio de la Extremadura castellana, esa es la evolución histórica que hemos visto en cuanto al término de reconquista, ¿no? Como el origen lo tenemos en esa Bardulia y ha ido avanzando esa reconquista hacia el sur hasta llegar al año 1085, donde tenemos establecida la frontera de la Extremadura castellana en más o menos la línea del Tajo. Vamos a hablar ahora de repoblación, que es algo también que es muy importante, porque a medida que se va conquistando todo este territorio, se va a ir dando de forma paralela ese otro proceso histórico que es la repoblación. La repoblación no hay que entenderla como un proceso de atraer población, que también, que lo fue, sino en realidad cuando hablamos de repoblación estamos hablando fundamentalmente de someter políticamente todo ese territorio a un poder, en este caso al poder cristiano, tanto del Condado de Castilla como sobre todo del Reino de León. Por lo tanto, la repoblación hay que entenderla en esos términos, ¿no? Como someter todo este territorio que se va conquistando poco a poco a un poder político, someterlo o organizarlo desde el punto de vista administrativo, económico, eclesiástico. Se trata de eso, es decir, esa población que existía en este territorio, en el llamado desierto del Duero, que nunca estuvo desierto, se trata ahora de someterla políticamente a estos poderes cristianos y de, bueno, pues obtener también beneficios económicos con los rendimientos que da el campo, la ganadería, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo que, cuando hablamos de repoblación, estamos hablando de estos términos. Bueno, pues en este sentido hay que diferenciar también dos partes en el sistema de repoblación que se lleva en el Condado de Castilla. Por un lado va a estar el norte del Duero y por otro lado el sur del Duero, lo que vamos a denominar, lo que se está denominando Extremadura castellana. En el norte del Duero es un proceso de repoblación que se inició pues, bastante con anterioridad a lo del sur del Duero, es un proceso que se inicia en el siglo X con ese proceso de reconquista que os he hablado muy rápidamente y ahí se aplica lo que se llama un sistema de repoblación basado en el orden señorial. Es un orden feudal, pero está basado en un orden feudal clásico, en un orden señorial. Hay que tener en cuenta lo siguiente, los territorios que se van conquistando en ese proceso de reconquista son lo que se conoce con el nombre de
territorios de realengo, es decir, pertenecen al rey de León, ¿vale? Esos territorios de realengo que pertenecen al rey, el rey, en este caso, no los gestiona de manera directa, sino que lo que hace con ellos es entregárselo a los grandes señores feudales. Estamos hablando en este caso de los condes de Castilla, ¿no? Ese territorio se va dividiendo en pequeños condados y se le entrega a esos señores feudales, a esos condes, que son los encargados de administrar ese territorio, ¿no? De protegerlo, de hacerlos productivos desde el punto de vista económico, se encargan de su organización también, de promover su organización eclesiástica, es decir, es lo que se llama un sistema señorial clásico, ¿no? Hay un sistema que se va a ir estableciendo en este norte del Duero, como digo, muy clásico, donde esto se va a dividir en condados. A su vez, esos condados quedan divididos en alfoces, donde queda al cargo de ese alfoz un merino. De ahí vendrá el término de las merindades, no sé si alguno conoce lo de las merindades de Burgos, ¿no? Que viene en realidad de este sistema, que el merino es una especie de juez, un representante real, y ese merino tiene a su cargo en el territorio del alfoz una serie de aldeas. Por lo tanto, es un contexto eminentemente rural. Es de lo que tenemos, en realidad es un castillo, que hay que tener los castillos de esta época con una simple torre, ¿vale? Una torre donde se establece el merino y alrededor una serie de pueblos, de aldeas pequeñitas, que son las que tienen la finalidad de, de los recursos, ¿no? De los recursos económicos, de la ganadería, de la agricultura, el comercio, etc. Así que estamos ante un modelo señorial y sobre todo muy rural, ¿no? Basado en ese mundo feudal rural, ¿no? Bueno, aquí tenéis unos mapas que os he puesto de las distintas divisiones de esos condados o que luego se llamarán merindades, ¿no? Por esos merinos que estaban al cargo de esos alfoces o de esos territorios. Este sería lo que llamamos el orden clásico feudal señorial que fue parejo en el proceso de repoblación en estos territorios. Pero ¿qué es lo que ocurre en la Extremadura castellana? En esos territorios que están al sur del Duero. Voy a beber agua, perdón. En estos territorios se aplica un sistema completamente distinto, novedoso, incluso único en toda Europa dentro de lo que es el sistema feudal. Aquí lo que se va a aplicar es lo que se conoce como el orden concejil. Lo primero, vamos a dividir todo este territorio de la Extremadura castellana en dos partes. La que nos queda al norte del sistema central y la que nos queda al sur del sistema central. La que queda al norte del sistema central es pues lo que forma parte en realidad del territorio primigenio originario de esa Extremadura castellana. Se llamó Aquén de Sierra, lo que está a este lado de la sierra, ¿no? Y lo que quedaba al otro lado de la sierra, hacia el sur, hacia el Tajo, hacia el Reino de Toledo, se le llamó Allén de Sierra, que es donde estamos aquí hoy, en Allén de Sierra, ¿no? Desde este proceso de repoblación de la Extremadura castellana. Claro, sobre todo este proceso del que os voy a hablar fue más intenso en el territorio al norte del sistema central, pero es cierto que también se aplicó con menor duración y con menor intensidad en ese territorio Allén de Sierra, ¿no? Es decir, en la zona de Allén de Sierra es donde se va a aplicar de manera más clásica. Eso no quiere decir que no se aplicase también, ¿no? Al sur del sistema central, lo único que ahí se inició el proceso un poco más tarde y además se revertió de manera más temprana con la señorialización de ese territorio, ¿no? Así que sobre todo cuando hablo de este proceso concejil, pues fundamentalmente me estoy refiriendo a todo este territorio, aunque pues también hay que tener en cuenta que al menos de manera parcial se aplicó al sur del sistema central. ¿Qué es esto del orden concejil? El orden concejil tiene su base en los llamados fueros, ¿vale? De hecho, la base de todo este sistema del orden concejil le tenemos en el famoso fuero de Sepúlveda, que se reconoce en el año 1076. Se confirma en el año 1076, pero en realidad estamos ante una confirmación de algo que ya debería existir con anterioridad, al menos de manera consuetudinaria, es decir, de manera oral, ¿no? Que se estaba reconociendo, ¿no?
Vuelvo al norte del Duero. Allí hemos hablado de un sistema clásico donde el territorio, que es un territorio de realengo, igual que todo esto de lo que vamos a hablar de la Extremadura castellana, se le entrega a los grandes señores feudales. Bueno, pues al sur del Duero este territorio no se entrega a los señores feudales, se entrega al pueblo trabajador, a los agricultores, a los ganaderos, a los artesanos, ¿no? Y en este caso no se intervienen los grandes señores feudales, ni condes ni otro tipo de señores. Este territorio se entrega directamente a la gente que la trabaja, a la gente que produce en todo este territorio. Esto es una completa novedad y, como digo, un caso prácticamente único en toda Europa, ¿no? Entonces ahí tenemos ya una gran diferencia, ¿no? Que este territorio no intervienen los procesos señoriales clásicos, ¿no? Sino que se entrega al pueblo, a ese pueblo trabajador, ¿vale? Todo este territorio. Y solo dependen del rey, sin la intervención de ningún otro tipo de señor. En el norte del Duero, esos señores feudales tienen también a sus trabajadores, a sus agricultores ganaderos, que son sus vasallos, ¿no? Es decir, esos trabajadores dependen de ese conde y a su vez los condes castellanos dependen del rey leonés, menos cuando se sublevan contra el reino de León, ¿no? Es decir, ese sería un sistema clásico que todos hemos estudiado en el colegio, ¿no? Del sistema feudal. Bueno, pues al sur del Duero no, es decir, directamente aquí se les entrega a esa clase trabajadora, ¿vale? ¿Y el territorio cómo se organiza? Bueno, pues se organizan lo que llamamos las comunidades de villa y tierra, al que en realidad el término que se utiliza en las fuentes medievales es de concejo, ¿vale? Las comunidades de concejo y tierra, pero bueno, se entiende mejor este concepto, sí que es bastante adecuado el término de concejos de villa o ciudad, ¿no? En el caso de que sea una ciudad, y tierra. El territorio se va a dividir también, es decir, todo ese territorio de la Extremadura castellana se va a subdividir, igual que estaba al norte dividido en condados o en merindades, aquí se va a dividir, ¿vale? Teniendo en cuenta que es un territorio de realengo que se entrega al pueblo, ¿no? A la cabeza de esa división tiene que estar una villa o una ciudad que tiene que tener además la condición de villa o ciudad. ¿Eso qué implica? Que tiene que estar amurallada, ¿vale? Eso es algo que debe cumplirse, ¿no? No hay que olvidar el contexto fronterizo y militar en el que estamos, ¿no? Esa villa, que es la cabeza del territorio, a todos los niveles, político, administrativo, religioso, etcétera, tiene todo un territorio a su alrededor, lo que se conoce con el término de la tierra, que es el que está poblado de aldeas. Aquí, por ejemplo, tenéis el ejemplo de la comunidad de Villa y Tierra de Aza, una de las primeras comunidades también que se establecieron en esta Extremadura castellana, donde tenemos aquí la villa, y todo lo que tenéis ya en color verde serían las aldeas. Las aldeas que es donde se establece fundamentalmente toda esa población agropecuaria, ¿no? Para esa producción del campo, ¿no? Todas esas aldeas dependen de la villa a todos los niveles administrativos, ¿no? Y la villa tiene que administrar tanto esa villa amurallada, tanto esa villa o ciudad, como todo ese territorio plagado de aldeas. Claro, hay comunidades de villa y tierra que bueno, pues van a estar, tienen su territorio de la tierra solo al norte del sistema central, pero hubo muchas de ellas que tenían también territorio allende sierra, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis el territorio de lo que fue la comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, con la cabeza, que es Sepúlveda, la villa de Sepúlveda, un territorio muy grande, y todo esto es lo que estaba allende sierra, que es lo que más rápidamente se perdió, ¿no? Por su señorialización, ¿no? Pero llegaba aquí. Como sabéis, la comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia también tenía un territorio muy amplio, allende sierra, donde estaba el sexmo de Casarrubios, al que pertenecía el Escorial, ¿no? Donde estamos en la actualidad. De hecho, cuando estos territorios, esta tierra era muy extensa, se subdividía, ¿vale? Se dividía en ochavos, si es en 8 partes, o si se dividía en 6 partes, en sexmos, esos ochavos o esos sexmos, ¿no? Bueno, resumo, es decir, este sistema concejil lo que tiene es una villa como cabeza administrativa y una tierra poblada de aldeas, ¿no? Por eso se le llama el sistema de comunidades de villa, esa cabeza, y de tierra, ¿no? Todo ese territorio alrededor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis todas las comunidades de villa y tierra que se establecieron en esta Extremadura castellana. Lo que tenéis en verde. Lo otro, que tenéis de otros colores, en realidad son señoríos, que como veis no es que no existieran, pero fueron muy excepcionales y además fundamentalmente fueron señoríos eclesiásticos, no señoríos condales, no señoríos nobiliarios, ¿no? Pero como veis,
La Mancha es mayoritariamente verde y muy excepcional la existencia de señoríos. Señoríos en el término clásico, en este caso, eran fundamentalmente, como digo, señoríos episcopales de los obispos, como grandes señores feudales también que eran, ¿no? Pero mayoritariamente tenemos esas comunidades de villa y tierra de carácter popular. ¿Cómo se administraba o se organizaba a nivel político, económico, estas comunidades de villa y tierra? Por medio de los concejos, lo que se conoce como los concejos populares, ¿vale? Es decir, esto que eran unas asambleas populares, donde se elegía de entre esa población que habitaba en todo el territorio de la comunidad de villa y tierra a unos representantes de ese pueblo. Eran, vamos a llamarlas, unas organizaciones pseudo-democráticas. Hay algunos que hablan ya aquí de organizaciones democráticas, lo cierto es que no lo fueron, pero bueno, vamos a llamar unas organizaciones pseudo-democráticas donde ese pueblo elegía una serie de representantes que son los que actuaban en nombre de esa villa y de esa tierra, ¿no? Eso es lo que se llaman los concejos populares de la Extremadura castellana. Por eso en las fuentes medievales en realidad se habla del concejo de, bueno, los concejos y tierra, ¿no? de una comunidad, ¿no? Las comunidades de concejo y de tierra. Porque esos concejos, por lo menos los concejos principales, estaban establecidos en la villa, ¿vale? Es verdad que luego también surgieron concejos de la tierra, pero a su vez estaban también establecidos en lo que se llamaba la Casa de la Tierra, que estaba en la villa. Es decir, que la organización administrativa de todo esto partía siempre de la villa, ¿no? De estos concejos populares formados por el pueblo. Bueno, vuelvo un poco también a ese contexto histórico que no debemos olvidar. Nos habíamos quedado en la toma de Toledo, que esto había permitido que la frontera avanzase hasta el Tajo y que, por lo tanto, el territorio de la Extremadura castellana, por lo menos el primigenio, el que queda entre el Duero y el sistema central, fuese un territorio más seguro. Bueno, pues no. Lo cierto es que este territorio no va a ser seguro ni siquiera después de la toma de Toledo. Porque, como también sabemos, después, en este caso, de manera inmediata, a la toma de Toledo llegó otro gran poder militar que ayudó a esos reinos de Taifa. Estoy hablando de los almorávides, ¿no? Que además, bueno, pues, infligieron serias y varias derrotas al propio Alfonso VI, ¿no? Como tenéis aquí, por ejemplo, la de Sagrajas, tenéis la de Consuegra, o sobre todo la de Ucles, ¿no? Este tipo de victorias por parte de los almorávides lo que conllevó fue de nuevo el retroceso, al menos parcial, de esa frontera en el Tajo. Es cierto que el reino de Toledo no se pierde. Era difícil que se perdiese el reino de Toledo por la posición estratégica que tiene en sí Toledo, pero lo cierto es que sí que retroceden bastante las fronteras y fijaros que corría el riesgo, un riesgo muy importante, de dejar Toledo como una especie de reino completamente aislado de todo el norte cristiano. ¿Veis cómo esas fronteras retroceden por aquí, retroceden por aquí? De esta manera la Extremadura castellana es fundamental, vital para la supervivencia del reino de Toledo. Es una especie de retaguardia militar fundamental para que el reino de Toledo sobreviva y siga en manos cristianas. Por lo tanto, incluso después de la toma de Toledo, es decir, estamos hablando que durante gran parte del siglo XII la Extremadura castellana sigue siendo un territorio envuelto en ese ambiente militar, fronterizo y además con una importancia vital para la supervivencia de Toledo y, por lo tanto, de todo el ideal que se llevaba estableciendo con la Reconquista, que el objetivo de la Reconquista era recuperar el reino visigodo de Toledo, ¿no? Entonces, como digo, es algo vital y fundamental ese territorio de la Extremadura castellana. No en vano, de hecho, si vemos aquí la matriz del sello del Concejo de Cuéllar, no es aleatorio que aparezca ahí un caballero y un castillo, ¿no? Es que ese es en realidad el ambiente que tenemos en la Extremadura castellana, donde fueron muy importantes esa caballería villana, esa caballería de las villas, ¿vale? Y las milicias concejiles. De hecho, son los que monopolizaban los concejos, por eso no podemos hablar en realidad de un sistema democrático, ¿no? Al final, el que tenía dinero para mantener o para comprar un caballo, pues se convertía en una clase privilegiada, ¿no? Y además muy apreciada por la monarquía leonesa para mantener esa Extremadura castellana y mantener la supervivencia del reino de Toledo. Y un castillo, en realidad, que hace alusión a esas villas amuralladas, ¿no? Es decir, esto refleja muy bien ese carácter militar.
En conclusión, que ahora llegaré al arte, pero esto es muy importante para entender lo que vamos a hablar después. Fíjate, cuando a veces se habla del románico de la Extremadura castellana, se le califica como románico rural. ¿Cuántas veces habré oído? ¿No? El románico rural de Segovia, el románico rural de Guadalajara, etcétera, ¿no? En realidad es ajustado este término, pues no, está muy alejado de esa realidad, ¿no? Fíjate, hemos hablado que el orden concejil surge como alternativa al orden señorial del norte, un orden que es por excelencia rural. Lo del norte del Duero sí que es un ambiente rural, lo del sur del Duero no. Además, bueno, hay que tener en cuenta que en realidad estamos hablando del siglo X, XI, XII y XIII, donde prácticamente todo es rural, en realidad. O sea, que tampoco nos serviría para distinguir el románico que tenemos en el sur del Duero, en esa Extremadura castellana. Pero si algo tiene que ser rural, sería precisamente el norte del Duero. Pero claro, ahí se habla del románico del Camino de Santiago. Hoy no me voy a meter con ese término, y creo que ya lo he hecho en otras ocasiones, pero bueno, es decir, hay, como digo, no se ajusta, ¿no? Pero no hay que olvidar que además es un orden jurídico ambientado en la villa, en la ciudad, que surge y se ejerce desde la villa y de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que es la organización eclesiástica, y entre ellas la construcción de las iglesias románicas, también surge desde esa ciudad, ambientada en esa ciudad, ¿vale? Y además viene orquestada por esos concejos populares, ¿vale? Es decir, si no lo podemos llamar románico rural, entonces, ¿cómo lo llamamos? Claro, bueno, claro, aquí está diciendo Miguel que esto no se le puede llamar románico rural, ¿y cómo lo llamamos? Bueno, pues es muy sencillo. Es decir, si en el norte del Duero lo que tenemos es un sistema señorial, pues románico señorial. Ya está, y así nos entendemos todos. Es decir, en este caso los promotores, los comitentes del románico del norte del Duero son los grandes señores feudales, esos grandes condes, ¿no? Que son los que se van a encargar de promover esas construcciones. Pues es un románico señorial. En cambio, en el sur del Duero, ¿quiénes son los promotores? Los concejos populares. Así que de esta manera lo podremos llamar románico concejil o popular, que no es lo mismo que rural, que a veces se confunden estos dos términos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a llamarlo de esta manera, románico concejil. Por otro lado, por lo menos un breve inciso, que también va a influir en las características del románico que vamos a ver aquí. De manera paralela, porque lo que hemos hablado de la repoblación hasta ahora es más, o se ha hablado de unas pinceladas de todo lo que es el proceso, sobre todo político, ¿vale? Pero también se llevó a cabo una reorganización a nivel eclesiástico. Una de las labores también muy importantes, en este caso sobre todo llevadas a cabo por la iniciativa directa de los Reyes de León, fue la restauración de las diócesis episcopales. Lo de la restauración, ¿qué implica? Es decir, se trataba de recuperar sedes episcopales que existieron en época visigoda y que con la conquista musulmana se habían perdido. Estoy hablando de las sedes, en este caso, de Osma, Sigüenza, Ávila y Segovia. Mirad los primeros obispos que tenemos en estas sedes. Bueno, primeros incluso alguno posterior. Sedes episcopales que además a su vez todas ellas dependen del arzobispado de Toledo, recuperado en el año 1085, ese arzobispado de Toledo. El arzobispo de Toledo y todos estos primeros obispos, incluso alguno más, de los que tenemos en las sedes restauradas, tienen un origen muy claro. Son de origen franco, es decir, provienen de los territorios de Francia y además son cluniacenses. Todos ellos. Sí que esto se va a notar también en las características del románico que vamos a ver en este territorio. Vamos con el arte, ya dejo un poco de lado la historia y vamos un poco con el arte. Vamos a ver las características del románico, pero no vamos a olvidar el contexto histórico, porque como digo, es lo que nos va a permitir entender por qué el románico que tenemos en la Extremadura castellana es como es y no de otra manera. Entonces, por un lado, voy a hablaros de características que vienen claramente condicionadas por ese contexto histórico y luego veremos cómo esto se materializa, ¿no? Lo que son las características materiales del románico de este territorio, ¿no? Lo primero, claro, todo este proceso que os he hablado hoy muy rápido, ¿no? De la repoblación concejil de la Extremadura castellana, es cierto que se inicia a finales del siglo XI, fundamentalmente desde la toma de Toledo, pero no va a prosperar, al menos desde el punto de vista económico, hasta bien avanzado el siglo XII, incluso el siglo XIII. Esto yo creo que es fácilmente entendible porque bueno, va a ser necesario que la frontera siga avanzando hacia el sur para convertir todo este territorio en un territorio estable. Mientras sigamos teniendo arrinconado el reino de Toledo, esto es un territorio completamente inestable, volcado fundamentalmente a la guerra,
y, por lo tanto, esas son las primeras necesidades que hay que cubrir: amurallar ciudades, ¿vale?, y suplir esas necesidades militares. Hasta que la frontera no avance hacia el sur y se convierta en un territorio completamente seguro, no prosperará a nivel económico y, por tanto, será el momento de construir la mayor parte de las iglesias. Es cierto que algunas se hicieron en los momentos iniciales, pero la mayor parte del románico que tenemos en la Extremadura castellana es un románico que se llama ya tardío o tardorrománico. Por lo tanto, se ajusta, para empezar, a esas características del tardorrománico, ¿no? No del románico pleno, porque, como os digo, por contexto histórico apenas se pudo desarrollar el románico pleno en estos territorios, ¿no? Hasta que, sobre todo, la batalla de Alarcos no aleja lo suficiente la frontera hacia el sur, no va a prosperar. Y fíjate, es muy curioso, porque esos concejos, esas comunidades de Villa y Tierra, es el momento en el que además se transforman. Cuando de manera inicial estaban volcados hacia la guerra, esas milicias concejiles, esa caballería villana, ahora es cuando se pueden dedicar a la ganadería. Y es muy importante todo el territorio de la Extremadura castellana para eso, porque tienen toda una línea desde Soria hasta donde va a quedar el nombre de la Extremadura, hasta Extremadura, hacia la zona de Plasencia, para hacer esa transhumancia. Por tanto, la Extremadura castellana, junto con la leonesa, va a ser importante también para el florecimiento económico de todo este territorio. Y eso es lo que explica, ¿no?, que el románico sea tardío, y no como se leerá por ahí, ¿no?, que es que primero llega por el Camino de Santiago y después luego ya va bajando poco a poco hacia el sur. Bueno, el Camino de Santiago estaba ahí, que va a los peregrinos, pero no el románico, ¿vale? Porque el románico tiene que pagarle una serie de personas. Y los peregrinos están exentos de pago. Vamos con más características condicionadas por el contexto histórico, ¿no? En este caso son los concejos populares, los comitentes, y no los grandes señores. Esto también va a condicionar seriamente el románico que vamos a ver en esta zona. Yo creo que todos podemos entender que no son los mismos medios de los que dispone un gran conde, un gran señor feudal, incluso pues, otro tipo de gran señor feudal, que de los que dispone una clase trabajadora, ¿no?, esos agricultores, esos ganaderos, esos comerciantes, ¿no? De esta manera, claro, eso va a condicionar el románico, ¿no? No vamos a encontrar, por lo general, en que algunas hay grandes construcciones, porque los medios económicos de los que disponen estos concejos populares son muy limitados. Por dos razones, como digo, por un lado por su condición, pero por otro lado porque también la mayor parte de los esfuerzos económicos de nuevo se van a la guerra, ¿vale? Pero esto no quiere decir que no sea un románico interesante. De hecho, es uno de los románicos que a mí más me interesa por lo siguiente, porque cuanto menos dinero se tiene, más se usa el ingenio. Entonces, bueno, eso va a hacer que sea un románico muy interesante y muy sugerente. Pero sí, eso hay que tenerlo claro y es una realidad. Es decir, lo que tenemos es un románico, en este caso, de carácter popular, primando la economía de medios. Una imagen. Yo creo que ilustra muy bien esto que os estoy diciendo. Porque esto de que sea un románico popular no implica que no se puedan hacer cosas bonitas e ingeniosas, sino todo lo contrario. Mirad, aquí a la izquierda tenéis un ejemplo clásico de románico señorial. ¿Vale? Esta es la iglesia, la cúpula de la iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río, con lo que se llama una cúpula de, bueno, pues de nervios entrecruzados que no se cruzan en el centro, de origen califal. Y en Almazán, San Miguel de Almazán, tenemos también una cúpula que imita la del orden señorial. Como veis, yo tengo dudas por cuál de las dos es más bonita. No sabría con cuál quedarme de las dos. Las dos son bien bonitas. Una hecha con los medios ni más ni menos que de una orden de Tierra Santa, de la Orden del Santo Sepulcro, y la otra hecha por el concejo de la Villa de Almazán. ¿Vale? Son muy bonitas las dos, pero si nos fijamos el detalle, fíjate que ahí es donde ya se ve la economía de medios. Esta es una cúpula perfecta a nivel geométrico. Si os vais fijando aquí, las líneas rectas están bastante torcidas. Vale. Claro, es lo que tiene que lo haga un gran constructor o grandes constructores, bueno, pues ya utilizar medios más populares. Pero eso no implica que no sea bonito, ¿vale? De hecho, es una cúpula también muy bonita, la de San Miguel de Almazán, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Claro, todo este proceso de repoblación va a implicar también lo siguiente. Por un lado, integrar a nivel político a la población previa, a la población de base, a toda esa población que existía, que no existió nunca el yermo, ese desierto, ¿no? Esa población, ¿vale?, de base, a la que además se van a ir sumando toda esa población que se ve atraída por todo este proceso. Porque al final no hay que olvidar que la Extremadura castellana fue una tierra de oportunidades.
¿vale? Una tierra donde podías, es verdad que en principio asumiendo mucho riesgo por el territorio fronterizo y militar que era, pero donde podías obtener muchísimos beneficios. Al principio con los botines de guerra y luego con lo que es la transhumancia, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una tierra de oportunidades que lo que va a hacer es que, bueno, pues atrae a mucha gente de los diferentes territorios o regiones del norte cristiano, ¿no? Del norte peninsular, ¿no? Pero también hay que añadir a toda esa gente de origen franco que viene a todo este territorio, ¿no? Entre ellos los obispos de origen franco. ¿Esto qué nos genera? Pues un románico muy rico a nivel cultural, un románico ecléctico, ¿no? Donde se van a incorporar elementos procedentes de las diferentes regiones del románico peninsular, fundamentalmente de la zona del norte, del románico peninsular, y además también todo ese románico de Francia, ¿no? De regiones muy concretas, sobre todo de Borgoña, Aquitania, y además no hay que olvidar que esos primeros obispos eran de origen franco, pero sobre todo cluniacenses, los grandes promotores de ese románico internacional. De esta manera, sobre un románico de base popular, de esa economía de medios, se va a sumar una gran riqueza artística de las diferentes regiones, no solo de la península ibérica, sino también de Francia. Y eso genera un románico, como os digo, muy rico y muy interesante. Y luego, bueno, pues no hay que olvidar eso, es que la Extremadura castellana fue fundamentalmente un territorio fronterizo. De hecho, la propia palabra Extremadura alude a eso, ¿no? A territorio de frontera, ¿no? Un territorio fronterizo y militar. Y esto se nota mucho en las advocaciones de muchas de las iglesias, que un gran número de ellas están advocadas al gran ángel militar, al gran ángel protector, que es el arcángel San Miguel, y además en ubicaciones a nivel estratégico militar muy interesantes, muchas de ellas, ¿no? Por no hablar de las iglesias fortificadas, que ya os he hablado en alguna ocasión de ellas, y hoy pues, lo voy a dejar de lado, ese aspecto, pero que también fue muy importante, ¿no? Mira, esto es una vista aérea de Segovia, que es, aunque han desaparecido las dos iglesias, es muy ilustrativo de esto que os he contado, ¿no? Aquí está el Alcázar, el castillo defensivo justo en la parte mejor defendible desde el punto de vista militar, en ese espolón rocoso. Pues frente al Alcázar se construyó la catedral románica, sede, en este caso, ¿no? vamos a decir, de los obispos, ¿no? O más bien del cabildo. Es decir, esta se destruyó con la guerra de los comuneros, pero estaba aquí. De hecho, eran dos castillos, uno enfrente del otro, y por eso Carlos I ordenó desmantelarla y construir la nueva catedral gótica. Esa sería, por lo tanto, la iglesia que representa el poder feudal de los obispos o del cabildo catedralicio. Pero aquí, en la plaza mayor actual de Segovia, estaba la iglesia de San Miguel, que en realidad esa era la iglesia del pueblo, la iglesia del concejo. De hecho, es donde se reunía el concejo de la ciudad de Segovia. ¿Y dónde estaba? En el punto más elevado de la ciudad, en el centro de esa acrópolis de Segovia y en el punto más elevado, ¿vale? Esa iglesia sufrió ruina y se hizo una nueva aquí al lado, ¿vale? Pero inicialmente estaba aquí. De hecho, luego la catedral se construye ahí por algo también, ¿no? Porque es la zona, desde el punto de vista estratégico, más interesante y sobre todo desde esa visual. Pero podemos seguir, por poneros algunos ejemplos. San Miguel de Fuentidueña, donde al fondo veis el castillo, el sistema amurallado. Tenemos también la iglesia de San Miguel de San Esteban de Gormaz, de hecho compitiendo, como veis, muchas de ellas con el propio castillo defensivo. Este sería ese castillo. Aquí tenemos la iglesia de San Miguel, que está en lo que fue la zona amurallada original de la villa, y también estaba en el centro y en un punto elevado, ¿no? El ejemplo de San Miguel de Almazán también es muy significativo. Formaba parte directamente del recinto fortificado, del recinto amurallado. Por aquí viene la muralla, aquí se ha perdido, pero la veis otra vez por aquí, formaba parte de ese sistema defensivo. Y este caso pues ya es muy paradigmático, ¿no? Esto es la iglesia de San Miguel de Sacramenia, que está precisamente en el recinto defensivo, y debajo es donde acabará evolucionando esa villa, ¿no? de la villa de Sacramenia, ¿no? Esta iglesia de San Miguel, ¿vale? Incluso iglesias, porque claro, hasta ahora os he puesto ejemplos de lo que son la villa o la ciudad, pero en el conjunto de las aldeas también, incluso cuando no están advocadas a San Miguel, ¿no? Es muy interesante la ubicación de muchas de las iglesias que tenemos en toda esa tierra, de muchas de las comunidades de villa y tierra de la Extremadura castellana, y además con sistemas fortificados,
torres claramente con función de vigías, incluso con posibilidad de utilizarlas a nivel defensivo, por lo menos como refugio. Un ejemplo también muy paradigmático de esto es la iglesia de la Cuesta. Es una iglesia que está en lo alto del cerro. El pueblo al final ha ido surgiendo en la parte de abajo porque ahí arriba hace un viento que no hay quien pare, pero la iglesia está ahí y además con una dominancia visual espectacular, ¿no? Porque ya no solo que se domine el llano, sino que desde esa torre, desde esa iglesia, se domina, que es lo importante, todos los pasos de montaña, desde donde venían las racias o las cabalgadas andalusíes, ¿no? Es decir, está muy claro, ¿no?, el carácter defensivo de esta iglesia. Por no hablar de que en realidad, fijaros, la torre, porque este usillo, estas escaleras de caracol son del siglo XVI, la entrada está en alto. Pues si atacan, yo me refugio, quito la escalera de mano y que suba el que pueda. Características formales. Bueno, características, como digo, esto es cómo se ejecuta, ¿vale? Bueno, pues por un lado, os voy a dar unas notas de los materiales constructivos, de las plantas, ¿no?, que más características que encontramos en esta Extremadura castellana, y luego pues hablaremos de algunos elementos de personalidad propia, ¿no?, de este románico, de la Extremadura castellana. Materiales constructivos. ¿Cuál es la característica del románico concejil de la Extremadura castellana? Pues una gran diversidad de materiales, ¿vale? Es decir, dentro de ese eclecticismo propio ya de la Extremadura castellana, lo que nos vamos a encontrar es una gran diversidad de materiales que por una sencilla razón, es decir, se van a utilizar los materiales que tengamos en el entorno, es decir, los recursos que se tienen en el entorno y la tradición constructiva que se tiene en el entorno. Entonces, bueno, pues cuando se utiliza la piedra la podemos usar extraída de cantera y labrada, que es cuando hablamos de sillería. Cuando no se utiliza sacada de cantera, hablamos de mampostería. También se va a utilizar el barro, sobre todo fundamentalmente ese barro cocido en forma de ladrillo, ¿vale? Pero también se van a utilizar técnicas derivadas del tapear, en este caso utilizadas a la mampostería, combinada con el mortero de cal, lo que llamamos los muros de encofrado, ¿no? En este caso se utiliza la técnica del encofrado del tapial, pero en vez de echar barro se echa piedras y mortero de cal, ¿no? Eso va a ser también otro de los materiales, otro de los sistemas constructivos muy habituales en el románico concejil. Y la madera es fundamental, sobre todo para las cubiertas, aunque no únicamente para las cubiertas, ¿no? También la madera va a ser fundamental. Ejemplos. Bueno, pues podemos encontrar iglesias realizadas enteramente en sillería, sobre todo en aquellos lugares donde hay buenas canteras, que eso a su vez ha generado una buena tradición de canteros, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a utilizar ese recurso. Sobre todo, pues eso, que se tenga esa tradición, incluso también los recursos económicos, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente es verdad que las iglesias de cantería, de sillería, las vamos a encontrar en las villas, aunque no únicamente en las villas, porque al final las villas o esas ciudades son las que más posibilidades económicas van a tener respecto a la tierra. Pero también encontramos en esas aldeas de la tierra iglesias realizadas en sillería. Esto que tenéis de ladrillos no es de época románica, es de época posterior, ¿no? Lo habitual, además, va a ser esto que nos encontramos en esta iglesia de Cambisábalos, donde la sillería se reserva para la parte más importante de la iglesia, que es la cabecera, es el ábside, y en el resto, en el cuerpo de la iglesia, utilizaremos otro tipo de materiales, fundamentalmente la mampostería. Estamos viendo aquí la cabecera de sillería, la sacristía esta nos olvidamos de ella, que no es de época románica, y todo lo que es el cuerpo de la iglesia en esa mampostería, ¿no? Esto va a ser algo muy habitual. Y claro, estamos por lo general habituados a la caliza esta amarilla, ¿no?, naranja, pero como digo, aquí lo que se depende es de los recursos que tengamos en el entorno. Si el recurso, la piedra que tenemos es esta arenisca rojiza, pues esa es la que se usa, ¿no? Esto es muy característico de los llamados pueblos rojos de Segovia, ¿no? Y en otras se hacen con la pizarra, los pueblos negros, ¿no?, de la zona de Segovia. Entonces, bueno, pues lo que prima es utilizar los recursos más cercanos, los del entorno, ¿no? Esto es algo muy habitual. Como digo, ya no solo la combinación de diferentes técnicas y materiales, sino además, como os digo, algo que es bueno, bonito y barato, ¿vale? Es decir, resistente, que es utilizar fundamentalmente el encofrado, que es un sistema constructivo muy rápido, pero también muy resistente, y a su vez, bueno, pues lo vamos a ir combinando con otro tipo de materiales y otras técnicas. Aquí tenemos una iglesia donde se combina todo lo que es el sistema de encofrado, de hecho se ven todavía las marcas de las tablas, pero como veis, en algunos puntos se utiliza la sillería. La sillería sobre todo se va a utilizar para los llamados elementos nobles o decorativos, las cornisas, las ventanas, pero fíjate aquí como incluso tenemos todo un friso entero hecho
hecho en sillería, el que se corresponde al cuerpo de ventanas. Luego ves las portadas, los canecillos, están hechos en esa sillería caliza. Por supuesto, donde no hay canteras, pero hay barro, se utilizará el ladrillo. Esto es románico de ladrillo, no es mudéjar, esto no son mezquitas, son iglesias, ¿vale? Entonces, bueno, pues es el donde se tiene el ladrillo como recurso, pues es lo que se utiliza, ¿no? No hay canteras y además es muy caro traerlas de muy lejos, pues utilizo lo que se ha utilizado aquí desde hace siglos, ¿no? Nuestra tradición constructiva es el ladrillo y con eso también se hacen iglesias románicas y además también muy bonitas. Y de hecho también el ladrillo lo habitual es combinarlo. En realidad no se utiliza por lo general únicamente el ladrillo, sino que lo podemos encontrar combinado con la mampostería, con el encofrado o, como tenéis aquí en este ejemplo, también con la sillería, ¿no? Con la portada de sillería. Incido también en ello, como siempre. En realidad luego los materiales constructivos no se veían, porque iban ocultos por los acabados murarios, por los enfoscados, sí que nos daba igual. En realidad si estaba hecha en ladrillo, en sillería, en mampostería, ¿no? Que eso es muy importante para proteger las iglesias. De vez en cuando alguna se restaura, siguiendo criterios medievales y no estéticos actuales. Las plantas. La planta por excelencia va a ser la que tenéis aquí arriba más grande. Claro, en realidad las poblaciones a las que dan servicio estas iglesias no son muy numerosas, son pequeñitas. Y de hecho, en las poblaciones más grandes, que son las villas o las ciudades, lo que se hace es dividirlo en diferentes parroquias, ¿no? En diferentes iglesias, y tampoco son necesarias iglesias demasiado grandes. Así que lo que tenemos es el esquema de la planta más sencilla, nave única, y hay un solo ábside con su tramo presbiterial, ¿no? La nave, el tramo presbiterial y un ábside, ¿no? Y además, por lo general, solo se aboveda la parte más noble, que es la cabecera, el ábside, es decir, el hemiciclo absidial y el tramo presbiterial, y por lo general la nave queda cubierta con sistemas de madera, ¿no? De nuevo, esa economía de medios, ese carácter concejil o popular del románico de este territorio. No son raras tampoco las cabeceras planas, las de testero recto, porque a nivel técnico son más fáciles de cubrir. Es más complejo hacer una bóveda de horno que una bóveda de cañón. Entonces, pues tampoco son raras. Y eso no implica que sean prerrománicas, que a veces no, alguno ve cabecera de testero recto, uy, pues esta tiene que ser prerrománica. No, en el románico se siguen haciendo y generalmente además por esa cuestión de que es más sencillo abovedar esa parte, ¿vale? Y también es cierto que tenemos algunos ejemplos, es verdad que más excepcionales, de grandes iglesias basilicales de 3 naves, con 3 ábsides, pero bueno, por lo general estas están en las villas, sobre todo por ejemplo, en la ciudad de Segovia, Ávila, etcétera, donde hay más posibilidades económicas y sobre todo también hay que atender a un mayor número de fieles, ¿vale? Pero en todo lo que es ese románico de la tierra, el modelo más habitual es este o este que tenemos aquí, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Como digo, no son nada extrañas. Las iglesias de testero recto, con ábside de testero recto, la famosa ermita de la Veracruz, que es verdad que por las pinturas que no están allí in situ, y pues la iglesia de San Miguel de Sotosalos, una de las iglesias también más bonitas románicas de esta Extremadura castellana, donde veis, perdón, de nuevo, no, ahí. Como veis, la bóveda de cañón en el ábside, que es bastante más sencillo que hacer una bóveda de horno, ¿no? Entonces, esa es a veces la explicación de que tengan ese testero recto y no otras razones que por allí podéis encontrar. Este es el modelo más habitual, en realidad. Esta es la iglesia de Pelayos del Arroyo, donde tenemos, en este caso, la cabecera, con su ábside semicircular, su tramo presbiterial. Es la única parte abovedada, con diferentes sistemas de cubiertas también que se dan, y la nave cubierta en madera. Por cierto, ya que tengo esta imagen, como veis, arco apuntado, bóveda de cañón apuntado. En realidad es el sistema más utilizado en el románico, en el tardorrománico sobre todo, ¿vale? Y no es gótico, esto es románico, ¿vale? El arco apuntado funciona mejor que el de medio punto y por ello se va a utilizar, ¿no? Es decir, a nivel estadístico, de hecho, es el sistema más utilizado, el arco apuntado y la bóveda de cañón apuntado, y como veis, incluso el ábside también de perfil apuntado. Esto es lo más habitual, aunque también tenemos casos excepcionalmente completamente abovedados, ¿no? Como la iglesia de San Miguel de Sacramenia, diferentes iglesias que tenemos también en Sepúlveda o en otros lugares. Este es el modelo más habitual, pero eso no implica que todas las iglesias sean así, es decir, que mayoritariamente sí, pero también hay casos donde por diferentes condicionantes económicos se consiguen abovedar completamente, ¿vale?
En cuanto, como digo, las cabeceras suelen ser las que se concentra el abovedamiento, ¿no? Con abovedamientos igual realizados en una gran diversidad de materiales y técnicas. Bóvedas de cañón de medio punto, de perfil apuntado, de bóvedas de horno, uso de la sillería, uso de la mampostería, uso de encofrados, otro tipo de sistemas de cubiertas. Esto es una bóveda gallonada, ¿vale? No es una bóveda de crucería, es una bóveda gallonada con nervios, que es un sistema también muy utilizado en el románico, o por supuesto de ladrillo también. Nos encontraremos estos ábsides abovedados en ladrillo, ¿vale? Vamos con elementos de personalidad propia, porque aquí se van a dar una serie de elementos propios, de cierta identidad propia, ¿no? Quizá uno de los elementos de mayor personalidad son las galerías porticadas. Y ahora voy a beber agua. Vamos a ver qué es esto de las galerías porticadas, que en Segovia además lo llamamos atrios, ¿vale? Pero en realidad son galerías porticadas. Y lo primero que voy a hacer es eso, es aclarar una serie de términos, aunque sea por lo menos de manera rápida, ¿no? Atrio, pórtico, portada, nartes, galilea, claustro y galería porticada, ¿vale? ¿El atrio qué es? ¿Vale? El atrio es algo que ya surge en época tardorromana, en época visigoda, que es todo un terreno dotacional alrededor de la iglesia, ¿no? Inicialmente 12 pasos, aunque luego va a ir cambiando esa distancia, y es todo un terreno que hay alrededor de la iglesia que queda delimitado de alguna manera, al menos con una serie de cruces discoideas, amojonado, ¿vale? Y que surge sobre todo como necesidad de servir de lugar de enterramiento, ¿no? Desde el siglo VI, desde el Concilio de Braga, se prohíbe enterrar en el interior de las iglesias y, por lo tanto, hay que dotar de un terreno donde enterrarse. Eso es el atrio, en realidad. Todo el terreno alrededor de las iglesias, por eso la mayor parte de las iglesias románicas en la actualidad conservan una plaza alrededor, que en realidad es el cementerio, ese atrio. Eso es lo que llamamos el atrio. Es verdad que es un término que así aparece en las fuentes de época visigoda, que puede dar a confusión por el atrio romano, pero el atrio es toda esa, vamos a denominar todo ese terreno alrededor, que tiene funciones y usos múltiples, pero fundamentalmente el de servir de enterramiento, ¿no? Es el lugar de enterramiento. La portada, la puerta, ¿vale? Que generalmente no la llamamos portada porque tiene un carácter más monumental, y el pórtico es ese elemento que sirve de protección de la puerta. Es un elemento que tiene esa finalidad y, por lo tanto, se reduce a la extensión más o menos de la puerta y de proteger. Pórtico y nartes son sinónimos en realidad, ¿vale? Es decir, eso sería un pórtico o un nartes, como tenéis aquí varios ejemplos, ¿vale? En realidad, a lo que llamamos el pórtico de la gloria es la portada de la Catedral de Santiago. El pórtico es esto. Esto es la portada y esto es el pórtico. Luego hay otros conceptos que los voy a simplemente pasar. Es decir, cuando algunos de estos pórticos tienen alguna finalidad litúrgica concreta, pues también le llamamos pórtico o nartes penitencial, porque tiene uso, en este caso un uso concreto de una liturgia de la penitencia. Hay algunos que se utilizan como panteón, como lugar de enterramiento. Entonces será un nartes con esa función de panteón, incluso muchos con tribuna encima, en la parte superior. Luego, por otro lado, está la galería cluniacense, que es un tipo de pórtico o de nartes también destinado a un uso litúrgico muy concreto por los monjes cluniacenses. Y un claustro, bueno, yo creo que todos sabemos lo que es, aunque también tiene su parecido con las galerías porticadas. ¿Qué es la galería porticada? Fíjate, lo primero, es un elemento de gran personalidad de la Extremadura castellana. Es un elemento que fundamentalmente nos vamos a encontrar en las actuales provincias Ávila, Segovia, Soria y Guadalajara. De manera excepcional nos las encontramos en otras zonas, pero eso es de manera excepcional. Y por lo tanto es una estructura que se concentra en toda esta zona. Esto ya pues, daría que pensar, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos esta estructura solo en este territorio, ¿no? ¿En qué consiste la galería porticada? Fíjate, hemos hablado del pórtico. El pórtico es eso, esa estructura que protege la puerta de entrada, ¿no? Nos protege del frío en invierno, si llueve de la lluvia, del sol en verano. Eso es un pórtico. La galería porticada va más allá del concepto de pórtico, ¿no? El pórtico, como veis, se reduce a proteger la puerta. Pero la galería porticada lo que hace es extenderse por toda la fachada de la iglesia. Va más allá de lo que es la puerta y del concepto de pórtico, ¿no? Es decir, se extiende por toda la fachada, por lo general al sur, pero también tenemos casos donde se extiende por la fachada occidental, incluso también hay casos donde lo tenemos que se extiende por toda la fachada norte. Sí que excede el concepto de pórtico, de mera protección de la portada, ¿vale?
¿vale? Es decir, que es un concepto, por lo tanto, también distinto y que necesitará de su explicación de por qué, ¿no? Si con un pórtico no nos vale y necesitamos hacer una estructura que ocupe toda la fachada, ¿vale? Esto es importante. Las galerías porticadas forman parte del atrio y no del interior de la iglesia. Es decir, a nivel legal, no son el interior, aunque parezcan un interior o un umbral, en realidad son eso, un umbral que está y que forma parte del exterior, del atrio, con la principal función que os he dicho, funeraria. A nivel de alzado, una galería porticada es esto, ¿vale? Tiene una serie de arcos, ¿vale? Por los cuales no podemos pasar al interior de la galería, por todos ellos, sino solo por la puerta. Es decir, tiene una sucesión de arcos, por eso llamamos galería, ¿vale? Ese pórtico en galería con esa sucesión de arcos y bueno, pues luego tiene su propia puerta para entrar por la puerta y no por el resto de los arcos, que pueden tener una puerta o varias, ¿no? Como es este caso, que tenemos esta puerta al sur, pero también tenemos aquí otra al este y de hecho, bueno, este pórtico también, esta galería porticada, en realidad rodeaba por aquí, que se ha perdido, ¿no? Es decir, también la teníamos desarrollada por la portada occidental, ¿vale? Sobre el origen de esta estructura ha habido auténticos ríos de tinta, ¿no? Desde interpretaciones del origen más legendarias, algunas con mayor análisis científico, podríamos decir. Pero en realidad no sabemos dónde está el origen de esta estructura ni el por qué se da en esta región. En realidad es algo que no tenemos todavía resuelto, al menos de manera concluyente. Sí que tan solo podemos hablar de las funciones que ha tenido esta galería porticada. La función las podemos dividir entre religiosas y laicas. La función más importante es de servir de lugar privilegiado de enterramiento. Esa es una de las funciones más importantes. No olvidemos que, como he dicho, forma parte del atrio, forma parte del espacio funerario y, por lo tanto, es la función principal que han cumplido estas galerías porticadas, ¿vale? Y, bueno, pues han cumplido también luego esas funciones litúrgicas propias del atrio, lugar de penitencia pública y otro tipo de celebraciones litúrgicas, ¿no? Como pues, procesiones, el encendido del cirio, el lugar de catequesis, etcétera, ¿no? Pero también han cumplido, ya que está ahí, y es un lugar de refugio, pues otra serie de funciones laicas, ¿no? La de la reunión de los concejos populares, que es una de las funciones también que tenemos constatada, aunque es verdad que ya de manera tardía. Lugar de administración de justicia, lonjas, mercados y luego, bueno, ¿por qué no? Ya que tenemos un lugar en el que refugiarnos, pues también un uso lúdico, ¿no? Muchos de ellos están llenos de tableros de alquerque, ¿no? Este tipo de galerías. Hay autores que les ha llamado la atención la coincidencia de la geografía de este románico porticado con la extensión de las comunidades de Villa y Tierra, ¿no? Y entonces han propuesto que precisamente ahí es donde está el origen, la explicación de esta estructura, del que solo se dé en este territorio y que lo tengamos aquí, ¿no? Es decir, que surge como el lugar de reunión de esos concejos populares. Bueno, yo no lo tengo tan claro, ¿vale? Es decir, en realidad la geografía no coincide exactamente, es decir, que si lo fuerzas, pues sí, ¿vale? Pero no coincide en realidad exactamente. Hay comunidades de Villa y Tierra que no tienen galerías porticadas y también encontramos galerías porticadas donde no existió el sistema concejil, ¿vale? Yo en realidad creo que la clave de todo está en su uso funerario. Tengo por ahí mi idea, lo que pasa es que todavía tengo que ir desarrollándola, pero lo que cada vez voy viendo más claro es que en realidad lo del uso de reunión de los concejos populares es un uso que se ha dado a posteriori, es decir, como ya que tenemos aquí un lugar donde refugiarnos, aquí es donde se van a reunir los concejos, pero no es esa la explicación de por qué tenemos esta estructura tan singular en la Extremadura castellana. Hay explicaciones de todo tipo, ¿no? Desde explicaciones de carácter legendaria, no basadas en el número 7, ¿no? De las 7 iglesias del Apocalipsis, incluso surgieron teorías sobre los 7 infantes de Lara, incluso también hay una teoría que hace venir este tipo de estructura de las iglesias armenias. Lo primero, esas iglesias, su datación, la de esos pórticos, es más que compleja y además son pórticos, no galerías porticadas, ¿no? Seguramente tenga más que ver con la tradición hispana
de los pórticos de carácter funerario, ¿no? Y ahí es donde seguramente hay que buscar el origen de esta particularidad. Lo cierto es que es una especie de seña de identidad, eso también es cierto, sobre todo el románico, como os he dicho, que tenemos en Ávila, Segovia, Soria y Guadalajara. Es una de esas señas de identidad. Pero hay más, ¿no? La escultura. Un desarrollo de la escultura también muy característico y muy concreto. Por un lado, sobre todo, la gran profusión vegetal, de elementos vegetales. De hecho, en Segovia hay una especie de sello de identidad del románico concejil, que es la flor de aro, que es esta flor que tenemos aquí. La escultura en este románico concejil se concentra, por un lado, en las cornisas y, por otro, en los capiteles. Capiteles tanto del interior de la iglesia como en el exterior. Y las cornisas, además, tienen un gran desarrollo escultórico, donde tenemos, por un lado, que se labran a nivel de escultura los canecillos, las metopas y las cobijas, y a su vez todo el alero de la cornisa, donde se nos llena de manera casi tendente al horror vacui de elementos de carácter vegetal, pero también figurados e incluso historiados, ¿no? Y esa es una de las, como digo, también de las características propias de ese románico concejil. El desarrollo escultórico de los capiteles también es impresionante, ¿no? Además, desde los más de carácter más popular a los de, vamos a decir, una ejecución más cercana a lo señorial, ¿no? Se ve que hubo una gran diversidad de talleres escultóricos trabajando por toda esta Extremadura castellana y además donde se repiten lo que llamamos temas recurrentes y también muy peculiares, ¿no? La lucha de caballeros, por ejemplo, es un tema muy recurrente, ¿no? Pero también la imagen de Sansón desquijarando al león, bueno, etcétera. Hay una gran cantidad de temas recurrentes que aparecen en estos capiteles. Y además, sobre todo, se caracterizan por su gran expresividad, ¿no? Ese estilo muy expresivo, ¿no? Por supuesto, el desarrollo que se hace de la escultura en los capiteles de las galerías porticadas también es muy significativo, ¿no? Se use o no, que seguramente es una de las finalidades más importantes, con función catecúmena, de enseñanza, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos también una gran cantidad de temas recurrentes y una gran expresividad en el desarrollo escultórico de estos capiteles. Ahí tienes el ejemplo de Duratón, el capitel que tenéis aquí arriba de la iglesia de Duratón, o este es el de San Pedro de Caracena con esa bestia apocalíptica de 7 cabezas, ¿no? O esta galería porticada de Sotosalvos, que es una maravilla en sí entera, ¿no? Esta gran galería porticada, ¿no? Y luego, bueno, pues quizá también, y vinculado a ese carácter también concejil popular, uno de los temas recurrentes dentro del románico de esa Extremadura castellana están los mensarios, esa representación simbólica de los meses del año para mostrar que esa población, que ese pueblo está sometido al tiempo desde que se creó, ¿no?, el mundo, ¿no?, porque se crea el espacio y el tiempo, ¿no?, y ese vínculo a los trabajos del campo, ¿no?, por ese sometimiento temporal. Es uno de los también temas recurrentes que aparece, por un lado, bueno, pues como en este friso en Campisábalos, o también estamos viendo también en Beleñá de Sorbe ese mensario en la portada, pero también aparecen, o por lo menos restos de estos mensarios, en muchos de los canecillos y metopas de las iglesias de este románico de la Extremadura castellana. Y yo creo que ya con eso por hoy tenemos bastante, que estáis aguantando bastante bien el calor. Así que, bueno, pues lo primero, daros las gracias por haber estado aquí escuchando. Y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy abierto a cualquier pregunta. Este es un tema que tiene muchísimas aristas, muchísimas vertientes. Y bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta, con total confianza la podéis plantear, que si puedo, pues la resuelvo. ¿Qué hay? Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Una pregunta. ¿Por qué el rey de León delegó los concejos? ¿Tenía miedo a los nobles y de esa manera conseguía fidelizar Bien, sí, al pueblo? te entiendo la pregunta y es una pregunta además de lo más interesante, ¿vale? No sé cuánto tiempo disponéis. No, voy a intentar ser breve, ¿no? Voy a intentar ser breve. Hay dos factores. Claro, todo lo que es este sistema concejil es que es algo excepcional, curiosísimo y además que
que me voy, que tiene ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que la monarquía leonesa llevase o permitiese este sistema? Hay dos razones. Por un lado, pues efectivamente es lo que ya has planteado. Por un lado, contrarrestar el gran poder que estaban adquiriendo los condes, sobre todo los condes castellanos, con procesos que se habían vivido de manera previa de independencia, ¿no? Por ejemplo, el propio Fernán González, que se rebela contra el poder asturleonés y se autoproclama condado independiente, ¿no? Y al final, bueno, el sistema feudal es eso, es decir, tú al final estás otorgando poder a esos señores feudales y llega un momento en el que incluso los señores, estos condes, estos señores feudales, llegaban a tener un poder muchísimo más elevado que el de los propios reyes. Esto es un proceso que no solo ocurre en la península ibérica, sino pues en otros territorios, de hecho en Francia también ocurre, ¿no? Es decir, todo lo que son los señores feudales de Francia tienen muchísimo más poder que el rey de León, ¿no? Entonces, por un lado está esa razón, es decir, un poco el contrarrestar el gran poder que estaban adquiriendo los condes castellanos, donde es verdad que gracias a sus grandes acciones de reconquista habían recuperado un territorio muy importante que estaba en un lugar muy delicado dentro de lo que es la organización cristiana, sobre todo el Reino de León, que es lo que se ha llamado la Puerta de Castilla, es decir, con la marca media de esa frontera andalusí, en un territorio que era, como os digo, muy sensible. Pero por otro lado, hay que entender, claro, esto, como digo, es un proceso que es muy interesante, que en realidad ese territorio del Duero y del sur del Duero nunca estuvo despoblado. Allí, en ese llamado desierto estratégico, existía una serie de población que estaba funcionando de manera autónoma, independiente, tanto del poder cristiano como del poder andalusí. Y una serie de población que ya tenía una serie de costumbres y derechos adquiridos y que se lo habían ganado a base de eso, es de resistir militarmente tanto a las incursiones del norte como a las incursiones del sur. En realidad, este sistema concejil viene de mantener esos privilegios que se habían ganado, por así decirlo, a golpe de espada, ¿vale? Y claro, hay que integrarles dentro del territorio del Reino de León, ¿vale? Claro, si van a perder su autonomía, les tengo que mantener al menos gran parte de sus ventajas. Eso es en realidad el sistema concejil. Claro, cuando llega Carlos I, no entiende todas esas ventajas que tiene. Eso es la guerra de las comunidades, ¿no? De eso deriva la guerra de las comunidades, ¿no? Viene de las comunidades de Villa y Tierra, la guerra de las comunidades, ¿no? Pero en realidad hay, como digo, estoy así generalizando, pero sobre todo esos dos son los motivos fundamentales. Por un lado, porque al rey de León también le viene bien el no seguir favoreciendo a los condes castellanos del norte del Duero, pero es que también el rey de León tiene que sucumbir a los privilegios que tiene esa gente para integrarles dentro del reino. Y una curiosidad, ¿por qué en las tejas en Segovia, los tejados, nada más que hay una teja? Me han dicho una cosa, sí, no sé si será verdad. Es una cuestión igual de economía de medios que lo arrastramos hasta la actualidad. No, ¿vale? No es por pagar impuestos. No. En realidad es por ahorrarse la cobija, la teja cobija, y se compensa con un sistema de aislamiento debajo de la teja a base sobre todo de barro mezclado con paja, ¿no? Y es economía de medios. Como digo, cuando falta el dinero se usa mucho el ingenio, ¿no? Entonces, en realidad es algo así y que posiblemente venga, no hay datos para ello, pero seguramente ese ingenio venga desde la propia Edad Media, ¿eh? Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta que es concreta y creo que va a ser la contestación rápida. ¿Quién financiaba estas pequeñas iglesias concejiles? Los concejos. Fundamentalmente los concejos y luego con el impulso también, pero estamos hablando de un impulso y sobre todo de una organización, ¿no? Pero estas iglesias, como digo, son fundamentalmente, hay mucha documentación de ello, ¿no? De los concejos. Por ponerte un ejemplo muy claro, la Catedral de Segovia, la románica, la que se destruye después de la Guerra de las Comunidades, se construye en un terreno donado por el Concejo de Segovia. Todo el terreno donde incluso se construye luego lo que va a ser el barrio donde viven los obispos, el de las canonjías, es donado por el concejo. Claro, es donado por el concejo, no hay que olvidar que eso es territorio de realengo, que es una donación del rey a través de los concejos, pero en realidad fundamentalmente son los concejos los principales impulsores. Luego, a su vez, se le añaden otros sistemas, ¿no? de financiación o de incorporar dinero, pero fundamentalmente los concejos. Por eso lo del románico concejil. Sí, una pregunta. Al final, la decisión de quién era, de los concejos, el poder eclesiástico no intervenía para nada. Sí. ¿Quién realmente mandaba hacer la iglesia? Vamos a ver.
el poder eclesiástico evidentemente interviene para cobrar los diezmos. Vamos a ver, y claro, le interesa toda esa organización eclesiástica. Pero estamos hablando de eso. Una cosa es la organización eclesiástica, la división en diócesis, el gestionar todo ese tipo de impuestos, los cuales parte de ellos también van destinados a la construcción de las iglesias, pero como digo, el contexto inicial es de, primero, resolver las necesidades militares, que también la realiza el concejo. Se construyen las murallas, ciertas estructuras defensivas. Eso no quiere decir que no tuviesen en ese momento iglesias, ¿vale? Es decir, de hecho, todavía en ese momento pervivirían las iglesias que existían de manera previa, lo que llamamos las iglesias prerrománicas. Incluso muchas de ellas se construían en madera, porque al final, como digo, es el propio pueblo el que tiene también las necesidades espirituales, ¿vale? Pero hasta que eso no prospera económicamente, y los obispos problemas económicos no tuvieron desde momentos iniciales, es decir, no se construyen las iglesias, ¿no? Entonces, como digo, aunque estamos hablando de mecanismos de financiación que fueron variados, pero por así decirlo, los promotores principales, los fundamentales, en este caso eran los concejos, igual que en el norte eran los señores feudales, o en Francia, ¿vale? Es decir, los promotores fundamentales eran los condes, que son los que tenían esa obligación, ¿no? Es decir, cuando se es un señor feudal, se tiene una serie de privilegios, pero también una serie de obligaciones. En este caso, esas obligaciones que en otros lugares la tenían los condes o los señores feudales, aquí las tiene, en este caso, el concejo popular. Claro, igual, en los concejos populares, que esto igual da para otra conferencia, en realidad estamos hablando que eran copados mayoritariamente por esa caballería villana, esos linajes que al final también era gente con recursos. De hecho, acabaron, gracias al sistema concejil, enriqueciéndose y formando lo que se llama esa burguesía villana de la Extremadura castellana, que es la que llevará a la guerra de las comunidades, ¿no? Pero al final, claro, todos esos concejos son los que tienen a su disposición todos los recursos económicos de la tierra. Pastos, la ganadería, los montes, etcétera, ¿no? Y por tanto son los principales comitentes. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, agradecer a Miguel que haya venido e indicarle también que ha hecho muy mal en decir que está estudiando sobre la funcionalidad de la galería porticada, porque eso significa que lo ha dicho en público y, por tanto, tendrá que volver a hablarnos sobre ello. Y, bueno, pues por nuestra parte volveremos el último sábado del mes de septiembre con una conferencia de presentación de nuestros cursos anuales. Será, como ya he dicho, el último sábado a las 12 de la mañana. Y en esa ocasión la persona que nos acompañará será Tania Mamolar, que es la profesora, la docente que imparte clases aquí. Así que, mientras, descansen y con menos calor. Gracias.